iniciar. Dios bendiga a este Señor que nos acompaña. Dios le bendiga grandemente, que el Señor le bendiga, que el Señor le conceda las peticiones de su corazón, que el Señor le bendiga abundantemente. El Señor tiene un propósito para él, igual que como Dios ha tenido un propósito para con nosotros. El Señor es bueno, lleno de misericordia. Isaías 53, 11. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, les pido que oren por mí y oren para que el Señor hable en esta tarde cada uno de los que vamos a estar aquí reunidos. Padre, buen Padre Dios Todopoderoso, Señor, nos ponemos en esta tarde en tus manos. Sabemos que este día es un día cuando nosotros nos hemos reunido en este lugar para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Cuando llegamos, estuvimos alegres, gozosos, te cantamos, te adoramos. Sabemos, Señor, que tú nos hablas a través de las alabanzas. Tú, Padre Santo, nos sanas a través de ellas. Tú obras a través de ellas, Señor, porque tu nombre siempre es glorificado. Padre Santo, te pedimos que en esta tarde, una vez más, Señor, tú te glorifiques en nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, se pasee en este lugar, Señor, y que hable a nuestros corazones. Necesitamos tu luz, necesitamos la esperanza que solamente tú das. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Podamos tomar nuestros asientos. Dios les bendiga. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este salmo es un salmo esta porción de Isaías es una porción tan rica, tan maravillosa. Nosotros siempre nos deleitamos en este pasaje. Creo que es uno de los más claros que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? De los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Dios fue muy bueno en enseñarnos esta porción de la Escritura, Isaías 53. Dios siempre ha querido llegar a nuestros corazones, ha querido que el ser humano siempre voltee a verlo a Él. Dios siempre ha tenido en su corazón que todo ser humano se vuelva hacia Él, que lo reconozca como el único Dios verdadero. Malamente, nuestra naturaleza pecaminosa se inclina día tras día hacia el mal, hacia el error. Una de las definiciones del pecado es errar el blanco. Aquellos que cuando están tratando de pegarle a un punto específico hierran, pierden el tino, no tienen puntería, cuando deben de apuntar siempre en el blanco, siempre en la señal que se les ha mandado. Cuando uno hierra, cuando uno falla, eso se considera pecado. Y a nosotros Dios ha tenido un propósito para nosotros desde que nacimos, pero por nuestra condición, como estaba hablando ahorita nuestro hermano acerca de la ceguera espiritual, ¿verdad? A veces no podemos ver, no podemos
ver la dirección que el Señor nos está marcando y cometemos muchos errores. Todas las sociedades a través de todos los años se han ido yendo hacia el lado contrario, de donde Dios nos ha estado guiando. Pero el ser humano no quiere buscar de Dios. El ser humano piensa que por su propia sabiduría, por su propio conocimiento, ellos pueden llegar a tener una vida feliz, una vida agradable. Pero nadie podemos ser felices, nadie podemos tener una paz, nadie podemos tener un gozo verdadero, porque estamos llenos de pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, empezó a hacer unos milagros, sanidades, señales que decían que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido a la tierra, aquel que también se iba a hacer hombre, ese Dios que se iba a encarnar, iba a habitar entre nosotros y nos iba a dar paz, alegría, gozo, felicidad. Pero cuando Él vino a esta tierra, empezó a hacer grandes señales, grandes maravillas, y sanaba, ¿verdad? Como lo que había estado comentando ahorita nuestro hermano, de los que estaban ciegos, el Señor los sanaba. A los que estaban paralíticos, Dios les daba otra vez esa habilidad motriz para que pudieran caminar. El Señor obraba de grandes cosas, grandes maravillas, pero porque Dios mismo había bajado a la tierra y se compadecía de las multitudes, se compadecía de todas las personas. Pero su trabajo específico que Él era a morir por todos los pecadores, porque Él lo que quería no nomás era sanar, sino que Él lo que quería era librarlos del pecado, librarlos de la muerte, llevarlos a una vida eterna, a una vida diferente, a tener una relación con Dios que la cual ya se había perdido. Nadie quería buscar a Dios. Yo no quería buscar a Dios. En el tiempo de Jesucristo nadie quería buscar a Dios. Las sinagogas donde iban supuestamente a buscar a Dios, sabíamos que esos lugares o incluso el templo y los atrios los tenían para hacer negocio, pero no lo hacían realmente para buscar a Dios. Y cuando Él iba y miraba y hacía uno y otro milagro, pero uno de los milagros más grandes y sorprendentes, donde se abre y marca una pauta muy importante, fue la resurrección de Lázaro. Creo que ahí es donde pasa algo muy interesante, que Dios no solamente tiene poder sobre las tempestades, nuestro Señor Jesucristo no nomás tiene potestad por la sanidad, por las enfermedades, sino que aún puede sacar de la tumba. Aún nuestro Señor Jesucristo puede dar vida y vida eterna, aún cuando alguien puede estar muerto, en este caso como Lázaro. Sabemos que un hombre que ya había muerto, ese hombre había vivido una vida ordinaria, tranquila, pero llegó un momento cuando le llegó la muerte. Ahí en Juan nos dice, Juan 11, si no me equivoco, nos habla acerca de la muerte de Lázaro. Y ese hecho fue muy importante. Dice que llegaron con Jesús a preguntar, a decirle que su amigo Lázaro estaba muy enfermo, que tenía que ir a visitarlo, a verlo, porque posiblemente iba a morir. Pero Jesús les dice, no se preocupen, esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, también va a ser glorificado. Ahí en el 11:4 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado
por ella. ¿Por qué? Porque cuando llegó Jesús a la tumba, a ver, ya habían puesto una piedra ahí donde estaba Lázaro sepultado, y todos estaban muy mal en esa situación. Pero Jesús fue a hacer una obra muy grande ahí, y fue y lo sacó de entre los muertos. Le gritó que saliera de ahí, y Lázaro salió de la tumba, porque Jesús, el Hijo del Hombre, tiene poder para aún sacarlos de la muerte. Pasó algo muy interesante en Juan 12:21. Perdón, en 12:20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Pasó algo muy interesante en esta porción. El contexto de esta sección es de que Jesús ya había resucitado a Lázaro. Ahora, los principales del pueblo no estuvieron contentos porque Jesús resucitó a un hombre. Al contrario, a partir de ese momento, cuando hubo esa señal tan grande de que Jesús, el Hijo de Dios, tenía autoridad para sacar a cualquiera de la muerte, tenía esa autoridad y ese poder, en vez de que todo el mundo se gozara y que los principales de ese pueblo estuvieran contentos al ver tal señal, se indignaron, se molestaron porque Jesús había hecho tal cosa. Entonces acordaron matar a Jesús. Pero no nomás matar a Jesús, sino que ellos todavía no les bastó con querer tramar matar a Jesús, sino que aparte ellos quisieron matar también a Lázaro. Que es muy importante cómo es nuestra condición cuando no conocemos de Dios. Nos gozamos en la muerte de alguien. No queremos que nadie viva. Nuestra condición de pecadores siempre está inclinado a opacar siempre a Dios y siempre a la obra de Dios. Las personas que no conocen a Cristo, las personas que no tienen el amor de Dios, están siempre procurando hacer pecado. No quieren que Dios venga a sus vidas, pero tampoco quieren que venga nuestro Señor a las vidas de otras personas. La vida, los seres humanos son egoístas, somos egoístas. Y no nos gozamos, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, no nos gozamos por ver las obras de Dios. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, otra cosa pasa. Nos gozamos, nos alegramos, porque sabemos que Dios está obrando en ese milagro que hizo. Y aquí en este momento dice que unos griegos buscaban a Jesús. Otra de las partes que traen a este contexto es de que Jesús ya había entrado a la ciudad y empezaron a gritar: Hosana, bendito el que viene. Y tiraban sus palmas y tiraban sus ropas delante de él para que caminara, y él pasó en un burrito. Y los judíos, pues prácticamente los judíos, ellos no se gozaron. Los que se gozaron son los que venían con Jesús de Galilea. Ellos son los que gritaban, ellos son los que traían alboroto, porque habían visto tantas señales. Pero los judíos, los que estaban en la ciudad, ellos no se gozaban. Ellos decían: ¡Ey, ya cállalos! Traen un alboroto. ¿Qué vienen a hacer con todo ese alboroto a la ciudad? Porque ahora va a ser un día de fiesta y ustedes vienen con ese alboroto.
estaban porque venía nuestro Señor Jesucristo entrando a la ciudad. Y todo era una conmoción. Y ahí es cuando llegaron en Juan 12:17. Juan 12:17 dice: y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. 18 dice: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Había gente que estaba buscando a Jesús para conocerle, porque sabían y estaban escuchando que Jesús hacía tantas señales, aparte de la última, que había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Pero dice el 19: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. A ellos les dolía las ganancias, a ellos les dolía todo lo que ellos trataban de hacer, y que no había nada provechoso para ellos. Pero ellos ahora estaban viendo que todo lo que estaba haciendo Jesús, todos esos milagros, todas esas señales, cómo lo estaban recibiendo. Ellos ahora lo que estaban preocupados, porque la gente estaba buscando conocer a Jesús, conocer de Jesús, porque era un hombre que todo el mundo estaba hablando de él. Cuando está hablando de todo el mundo, no dice que todo el mundo, sino que en este caso los judíos, en este caso los griegos, en este caso los romanos, todas esas personas que estaban ahí habían escuchado de Jesús. Por eso dice que todo el mundo se iba tras él, iba a buscar a ver qué es lo que él estaba haciendo. En el 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y el 21: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y qué interesante que los judíos no querían nada de Jesús. Los judíos no lo aceptaban. Los judíos lo estaban rechazando a Jesús. Pero había otras personas, griegos, los cuales habían ido a la fiesta. Posiblemente no pueden tener una relación para actividades en ese lugar, pero ellos querían adorar a Dios. Ellos eran temerosos de Dios, pero estaban escuchando tantos milagros que hacía Jesús. Y el milagro más importante que ellos acababa de pasar era la resurrección de Lázaro. Todo era una conmoción, pero los judíos no querían de Dios. Los judíos, por ahí dice la escritura que los judíos buscan señal, pero los griegos buscan sabiduría. Nomás estaban viendo qué es lo que estaba haciendo Jesús para poder contradecir, para poder atacar lo que Jesús hacía y sus milagros. Pero había unos curiosos, unos griegos, que tenían la intención de saber, de indagar, de buscar, de atender quién era ese Jesús, qué era todo lo que estaba haciendo, cómo lo hacía. Recordamos que los griegos, ellos habían tenido una historia muy grande. Ellos habían creído en muchos dioses. Ellos habían creído en tanta cantidad de muchos ídolos. Tenían a Júpiter, a Marte, a Apolos, a Venus. Todo ese tipo de cosas se estaba desvaneciendo porque sabían que no eran dioses verdaderos, que esos dioses no les escuchaban, que esos dioses no podían hacer milagros. Ellos estaban en una condición donde ellos
era mentira. La religión era mentira. Y ellos buscaban algo donde poderse refugiar. Porque como seres humanos somos espirituales y debemos de buscar las cosas espirituales. Y ellos querían indagar, ¿será que ese será el Dios no conocido? Recuerda que cuando Pablo andaba allá, decía, este es el lugar para el Dios no conocido. Y no sabemos, pero posiblemente estaban buscando al Dios no conocido. Pero miraban a Jesús, el que se decía que era el Hijo de Dios, que era el Hijo del hombre que había venido a la tierra. Había curiosidad por conocerlo, porque sabían y habían escuchado que Jesús sanaba, que Jesús liberaba, que Jesús amaba, que Jesús hacía milagros, que se compadecía de las multitudes. Quiero que cuando alguien viene del mundo, cuando alguien viene de una religión, cuando siempre nos están mintiendo, cuando alguien viene de una casa donde hay una disfunción matrimonial, un hogar disfuncional, cuando tuvimos problemas en nuestra niñez, cuando sabemos que hemos venido de una vida muy terrible, estamos desconfiados, pero queremos buscar algo, una paz en nuestro corazón. Venimos destruidos, venimos agobiados, pero siempre dentro de nosotros hay una esperanza que debe de haber un Dios. Debe de haber alguien que se pueda compadecer de mí. Debe haber alguien que pueda tener misericordia de mí. Y posiblemente estos griegos, al escuchar tantas maravillas que hizo Jesús, querían conocerlo a Él. Pero qué triste que a donde fue Jesús no le recibieron. De donde venía Jesús, no le recibieron. Sus propios familia no le recibió. Sus hermanos lo juzgaban como loco. Pero llegaron otros de otra parte, no eran judíos, buscando conocer y ver a Jesús. Dice Juan 21, 12:21. Pues estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Yo sé que ustedes también lo han visto, pero muchas veces, a veces nos portamos un poco fríos en las iglesias. Y yo a veces me ha pasado a mí, y no me puede echar mentiras, yo puedo ver también, venimos muy fríos a veces. Y vienen personas que han pasado una gran tribulación y saben que en este lugar puede estar esa solución a sus problemas. Y vienen con esa esperanza de conocer a ese Dios. Dice, mis familiares buscaban a Dios. Me acuerdo que mi mamá oraba por mí. Me acuerdo que mi abuelita oraba. Recuerdo que un pastor fue y oró por mí. Y llegan un día a una iglesia, y muchas veces pasa, hermanos, que habemos hermanos que estamos muy frívolos, pero llegan otras personas tratando de conocer a Jesús. No sé si le ha pasado ver eso. A mí me ha tocado ver eso. Y a veces ni se quiere uno voltear a ver a la persona del lado y pensando en otras cosas, y cuando menos acordamos, esa persona está postrada adorando a Dios. Y esa vez que como que sentimos que nos debemos dar una cachetada, porque somos muy frívolos. En este momento yo siento que fue algo muy parecido
Los judíos no recibieron a Jesús, pero llegaron otros de otras tierras escuchando de Jesús y vinieron a buscarlo. Vinieron a querer conocerle, a querer saber más de Jesús. La humildad, el deseo de conocer a Jesús. ¿Será que es cierto ese Jesús que hace milagros? Exactamente, hoy estaba platicando con un muchacho de otra denominación, pero me estaba diciendo que él hacía mucha droga, y su esposa estaba batallando con él, y la esposa estaba orando por él, y él en su vicio, y hasta que un día dice, me cansé y le dije: Señor, si tú eres el mismo Dios, me da risa por esto, si tú eres el mismo Dios que te conocía allá en la iglesia, donde yo estaba de chico, dice: Señor, ayúdame. Dice, desde ese momento sentí algo en mi vida. Dice, y desde ahí hasta la fecha, dice, he seguido a Cristo. Bendito Dios. Le dije, ¿por qué pasa eso? Exactamente, ahora hace unas, que serán 4 o 6 horas que estaba platicando con esta muchacha, con ese señor, que está de mi edad, nomás que está chaparrito. Le dije, exactamente pasó lo mismo conmigo. Le dije, ¿por qué pasará eso? ¿Por qué pasará eso que cuando uno llega al Señor? Y yo me acuerdo que yo me llegué a una iglesia y me postré, y no fue aquí en San Diego, fue allá para San José. Tenía una necesidad muy grande y nadie pasó enfrente, sino que todos se quedaron allá. Yo no conocía la iglesia, yo no conocía que era un pastor, yo no conocía que oraba, yo no conocía nada. Pero pasó algo en mi corazón, que lo que hice, pasé enfrente porque tenía una necesidad tan grande, y le dije: Señor, si tú eres el mismo Dios que me ha estado cuidando desde que estaba niño, porque yo he sentido que tú has estado conmigo todo el tiempo, si tú eres el mismo que estás aquí, Señor, desde ahora en adelante te voy a servir. Desde ese momento, al día siguiente me levanté, me accidenté al día siguiente, a las pocas horas, pero dije: no, esto debe ser de Dios. Pero ¿qué pasó? Pues dispuso un corazón para conocer a ese Dios que no conocíamos. Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo quiero saber de ti. Señor, yo he visto cómo tú has sanado a otras personas. Señor, yo he escuchado que tú puedes sanar mi alma. Señor, yo sé que tú puedes sanar a mi familia. Señor, yo sé que tú puedes sanar mi matrimonio. Señor, quiero conocerte. Y en ese momento baja el Espíritu Santo a nuestras vidas y empieza a tener una relación con nosotros. Pero debe de haber una sencillez de corazón, un anhelo de buscarlo. Y así llegaron estos hombres tratando de buscar a Jesús, para conocerlo, para saber más de él. Y estaba Felipe, quizás porque Felipe es un nombre griego, aunque era judío, pero ese Felipe es un nombre griego. Quizás trataron de buscar una relación para poder llegar a Jesús. Pero Felipe conocía a alguien. Dice en el 22, y Felipe se lo dijo a Andrés. Ustedes conocen la historia de Andrés, que conoció a Jesús, y luego Andrés fue a enseñarles a Pedro, ¿verdad?, que habían conocido a Jesús, el Mesías. Y luego dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo fueron y se lo dijeron a Jesús. 23. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Qué hermoso. Los judíos conocían ciertamente de Jesús, conocían todos los milagros que él hacía. Unos lo rechazaban, otros lo buscaban porque les daba alimento y hacía tantas cosas. Pero él miraba
que todo el mundo ya conocía de él. Había una separación muy grande entre los judíos y entre los gentiles. Había una necesidad tan grande en los judíos, pero también en los gentiles, en este caso, estos hombres griegos. Ellos no podían acceder a las bendiciones de Dios porque eran gentiles. Jesús había venido primeramente a las ovejas perdidas. Jesús había venido primeramente por las ovejas perdidas de Israel. Pero habían llegado otras personas que eran gentiles, que no eran del pueblo de Dios, a conocerlo, a ver las obras que hacía Jesucristo. Y él dijo: la hora ha llegado. El corazón de Jesús ya no podía esperar más. Sabía que había necesidad de que nuestro Señor Jesucristo sea muerto para que todos puedan ser una sola, para que todos puedan recibir la misma bendición. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y a veces podemos pensar, bueno, ya le dieron palmas, ya soltaron para que él caminara, y ya se gozaron cuando él hacía milagros, pero no está hablando de esa glorificación. Ahí está hablando cuando dice el Hijo del Hombre sea glorificado. Para nosotros nos parece como una fiesta, como un estruendo. Pero para que el Hijo del Hombre sea glorificado, nuestro Señor Jesucristo primeramente tenía que morir en la cruz. Tenía que padecer, tenía que morir, tenía que ser sepultado, tenía que ser levantado, tenía que ser puesto en la tumba y tenía que salir de la tumba. Tenía que resucitar de entre los muertos y ser levantado en gloria para que pueda ser glorificado. Y era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera glorificado para poder dar bendición tanto a los judíos como a los gentiles. De otra forma no se podía tener misericordia. Nosotros no pudimos tener misericordia de Dios si nuestro Señor Jesucristo no haya sido levantado de entre los muertos. Solamente porque Jesús murió, resucitó, ahora nosotros es que estamos aquí. Porque nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, ahora nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Dice el 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que necesita morir, necesita padecer nuestro Señor Jesucristo. Una semilla, cuando cae a tierra, parece insignificante, parece que está seca y muerta. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en los campos agrícolas y trabajaba en el área de siembras, y recuerdo yo, y me gustaban ver las semillas de sandía, que son más grandes, y lo metíamos esas semillas en unas cavidades, en unas charolas, como 338 cavidades, y esas las teníamos que meter como en un cuarto así, en un cuarto oscuro. Se tenía que preparar primero la tierra, y esa tierra se tenía que echar en esas cavidades, y luego se tenía que echar la semilla que parecía que estaba seca, parecía que no tenía función, pero tenía que entrar en esas cavidades, se tenía que tapar con una tierra buena, y luego se le echaba agua encima, y luego se agarraba y se metía en un cuarto oscuro, caliente, aproximadamente 4, 5 días. Llegaba uno y revisaba, y había unos brotitos pequeñitos. Las personas
que trabajaban ahí llegaban y los ponían en unos invernaderos. Y yo, como hacía inventarios, me metía a esos invernaderos yo solo, y me gustaba agacharme y ver el horizonte de donde estaban todas las charolas. Y uno a simple vista no lo ve, pero cuando uno se agacha y se pone a nivel, empieza a ver que están las plantitas cuando hace calor así. Y un montonal, todas están saliendo debajo de la tierra, se va saliendo la cascarita, y cuando menos se acuerda, cuando salen las dos hojitas, suelta la cascarita. Dio un fruto, dio vida, una semilla que parecía que estaba muerta. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir, padecer, sufrir una agonía terrible, los sufrimientos de Cristo. Terriblemente tuvo que ser bofeteado, insultado, tuvo que ser latigado, tuvo que padecer, llevar esa cruz por la vía dolorosa y llegar hasta ese lugar donde iban a clavar sus manos y sus pies, lo iban a subir a la cruz y le iban a pinchar el corazón, el costado, hasta que saliera agua y sangre de su costado, hasta que derramara la última gota de sangre y de agua. Y cuando estuvo en la cruz, dijo: está terminado. En ese momento expiró y murió. Por eso dice: de cierto digo que el grano de trigo, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Qué pasaría si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto? Haya quedado solo. ¿Por qué? Sus amigos, sus discípulos se fueron, lo dejaron ahí. Nadie lo quería. Dice Isaías 53. (53, 4) Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá, dice, verá el fruto de la aflicción.
y de su alma, y quedará satisfecha por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Miró, tenía que ver el fruto de sus aflicciones. El fruto de sus aflicciones somos nosotros. Cayó esa semilla y dio fruto. Padeció, murió, fue enterrado, pero fue resucitado y trae mucho fruto. ¿Por qué? Porque usted está aquí. Porque Dios tuvo misericordia de usted. Así como aquellos hombres fueron a buscar de Jesús, no encontraron la misericordia de Jesús, pero se tenían que esperar para que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara. Y ahora nosotros somos ese fruto. Gracias a eso nosotros hemos sido también sido como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos el fruto de su aflicción. Nosotros ahora somos redimidos porque el Señor pagó por el pecado de cada uno de nosotros. Nuestro Señor es bueno. Nuestro Señor es misericordioso. Nuestro Señor es digno de alabanza. Él es nuestro Dios. Bendito Dios. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa era la glorificación de nuestro Señor Jesucristo: morir, padecer por nosotros, derramar su sangre para que nosotros podamos tener acceso a las bendiciones de Dios. Jesús se compadecía de las multitudes y miraba la necesidad que tenían ellos. Decía Jesús: tengo que morir, es necesario, ha llegado la hora, todos ya me están buscando, pero no los puedo bendecir ahora de esta forma. Tengo que morir, tengo que padecer para poder dar vida a otras personas. Dice 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué enseñanza, hermanos? El que ama su vida la perderá. Nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones. Dios mora en nosotros. Cuando Jesús murió, resucitó, dijo que es necesario que Él tuviera que padecer, que Él tuviera que morir, y Él tenía que ser levantado en las nubes. Pero les conviene que yo me vaya. Es necesario que me vaya, porque os daré un consolador. Yo mismo, dice, voy a estar en ustedes ahora. Y es su promesa. Él vive dentro de nosotros. Pero muchos de nosotros amamos tanto nuestra vida, nos gozamos en nosotros nomás, nos gozamos, muchos de nosotros disfrutamos los dones, los talentos que Dios nos ha dado, las bendiciones de Dios a cada uno de nosotros, y nos sentimos tan cómodos, tan a gusto, dichosos, prosperados, alegres, y como que eso nos está poniendo una cáscara y una cáscara y una cáscara y una cáscara, que nos sentimos acomodados por las bendiciones que hemos recibido de nuestro Señor. Pero dice: el que ama su vida la perderá.
Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Dentro de nosotros está un tesoro, que es nuestro Señor Jesucristo, que no puede salir, que no se puede reflejar si nosotros no morimos. Si nosotros no nos despojamos del viejo hombre, si nosotros no nos quitamos esa concha o esa cáscara como la semilla, no podemos dar fruto, no podemos glorificar a Dios si nosotros no morimos. Tenemos que morir al ego, tenemos que morir a la ambición, tenemos que morir a nuestro bienestar material, porque eso viene siendo como una cáscara que no deja enseñar a Cristo a las demás personas. Debemos de morir para que el Señor crezca. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros lo mostremos, para que podamos enseñarle, así como Andrés, que le enseñaron a los griegos dónde estaba Jesús y que lo conocieran. Así también nosotros, el Señor quiere que nosotros también mostremos a Jesús. Pero para poder mostrar a Jesús, también nosotros tenemos que morir. También nosotros tenemos que padecer junto con Jesús. También nosotros tenemos que hacernos menos para que Él salga, para poder mostrarlo a Él, para poder enseñar que Jesús muere en nosotros y que Jesús es el que puede dar vida, el que puede dar paz, el que puede dar misericordia, el que puede sanar, el que puede bendecir, el que puede liberar. Yo no puedo, nosotros no podemos, pero el que está en nosotros, Él sí puede. Solamente Él puede. Y Él mora en nosotros, y nosotros tenemos que morir. Tenemos también que ser plantados como el trigo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo padeció grandemente y miró el fruto de su aflicción. Y a veces nosotros, cuando estamos muy contentos, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da dones, cuando Dios nos da talentos, cuando Dios nos cuida, cuando Dios nos ampara. Pero ¿qué tal cuando el Señor nos quita algo? ¿Qué tal cuando el Señor nos manda una enfermedad? ¿O permite una enfermedad, perdón? ¿Qué tal cuando el Señor dice, ahora vamos a pasar por esta prueba, por esta lucha? Ay, Señor, ya me dolió. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Es una bendición, es una promesa de Dios para nosotros, que si nosotros morimos, Él será glorificado y nuestro Dios nos bendecirá, nos honrará a cada uno de nosotros. Dios es bueno y misericordioso. (53:11) Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Hay personas que conocen a Dios, conocen a nuestro Señor Jesucristo, pero no disfrutan las bendiciones que el Señor ha hecho para nosotros. Nosotros somos un fruto de su aflicción. Nosotros somos ese fruto de la aflicción, del dolor que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos todos nosotros. Para que nosotros hayamos venido a este lugar, Él tuvo que derramar su sangre. Y ahora es tan fácil. Los griegos llegaron a buscar, a conocer a Dios, y todavía no tenían la oportunidad de recibir una bendición de Dios. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo ya murió, ya padeció, murió, fue sepultado, resucitó, y el Señor está en este lugar. El Señor nos quiere bendecir. Si tú quieres conocer a Cristo, simplemente diga: aquí estoy, Señor, quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero ver dónde moras, como le había dicho. Quiero conocer dónde moras, quiero conocer lo más íntimo de ti. El Señor no se esconde. El Señor está para todo aquel que le busca. El Señor conoce bien los corazones de los que estamos aquí. Y muchos de nosotros a veces nos hemos portado también como estos judíos, que se burlaban y eran incrédulos. Pero tenemos un acceso al Padre si nosotros venimos y quitamos nuestro ego, quitamos nuestra carne y nos rendimos delante de Él y le decimos: Señor, pasen los músicos, Señor, esta tarde